La sombra de Escobar sobre el pasado guerrillero de Petro. El presidente Gustavo Petro no puede ocultar ante el mundo el pasado que lo une con el narcotraficante más famoso del mundo, Pablo Escobar. Esta es la evidencia que el guerrillero Gustavo Petro es un narcotraficante. Hoy revelamos acá para que algunos mamertos salgan a decir que el guerrillero odia a los narcotraficantes. Durante más de 40 años ha estado reunido con narcotraficante y esta rata recibieron plata de narcotraficante para protegerlos. Y no es raro, gente, porque recordemos, hace un año el hermano del guerrillero se fue a negociar con narcotraficantes para protegerlos. El guerrillero sigue protegiendo a sus aliados porque el guerrillero es narcotraficante. Aquí revelamos dos explosivos audios revelados por periódicos donde probamos que el guerrillero Gustavo Petro es narcotraficante. Escuchen estos explosivos audios. La sombra de Escobar sobre el pasado guerrillero de Petro. El presidente Gustavo Petro no puede ocultar ante el mundo el pasado que lo une con el narcotraficante más famoso del mundo, Pablo Escobar. Como fue el pacto entre el M-19 y el cártel de Medellín, Petro fue militante del movimiento 19 de abril M-19, una guerrilla urbana que protagonizó varios hechos violentos en las décadas de 1970 y de 1980 y que siempre tuvo una notoria cercanía y afinidad con el narcotraficante Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín que sembró el terror en el país con sus atentados y asesinatos. ¿Qué hay de cierto en esta acusación? Un pacto polémico. La principal evidencia que se usa para vincular a Petro con Escobar es un pacto que habrían firmado el M-19 y el cartel de Medellín en 1984, cuando ambos grupos eran perseguidos por el gobierno del presidente Belisario Betancur. Según este acuerdo, que fue revelado por el periodista Germán Castro Caicedo en su libro En secreto, el M-19 se comprometía a proteger a Escobar y a otros narcos de la extradición a Estados Unidos a cambio de financiamiento y armas. El pacto también incluía la entrega por parte del M-19 de la espada de Simón Bolívar, que habían robado del Museo Quinta de Bolívar en Bogotá en 1974, como un gesto simbólico de alianza. La espada fue devuelta por Escobar al gobierno en 1991, cuando se entregó a la justicia tras negociar una serie de beneficios. Otros testimonios han confirmado la existencia del pacto y la complicidad entre el M-19 y Escobar. Uno de ellos es el del exjefe paramilitar Carlos Castaño, quien en su libro Mi confesión afirmó que él mismo fue testigo de la firma del acuerdo en una finca de Escobar. Otro es el del sicario Juan Jairo Velázquez, alias Popeye, quien en varias entrevistas ha dicho que Escobar financió al M-19 y que incluso les entregó un helicóptero para facilitar sus operaciones. Una sombra que persiste. A pesar de estos hechos, la sombra de Escobar sobre el pasado guerrillero de Petro persiste. Sus detractores lo acusan de haber sido cómplice del narcotráfico y de haber traicionado los ideales del M-19. Lo cierto es que la relación entre el M-19 y Escobar es un capítulo oscuro y complejo de la historia colombiana, que aún genera controversia y debate y que el presidente de la República no puede ocultar. De Pablo Escobar a Gustavo Petro. Se conmemoran 25 años de la baja de uno de los peores terroristas que ha tenido nuestro país, el hombre que trajo a Colombia el uso de la dinamita como medio de intimidación. Pablo Escobar fue el gran mecenas del M-19, banda terrorista que fungió como su brazo armado para la ejecución de acciones criminales puntuales. A través de Iván Marín Ospina, padre del actual senador Jorge Iván Ospina Menos, Escobar selló una alianza criminal con el M-19, al punto de que esa estructura delincuencial se tomó al Palacio de Justicia para efectos de hacerle un mandado al cabecilla del cartel de Medellín. Cuando en los años 80 se hicieron los primeros señalamientos contra Pablo Escobar,
el mafioso se defendió diciendo que era una persecución y una artimaña del establecimiento para alejarlo de la política y liquidar sus aspiraciones democráticas, unos argumentos muy parecidos a los que hoy en día se le oyen al corrupto Gustavo Petro Urrego, agarrado con las manos en la masa, o mejor, con las manos sobre los fajos de dinero que, a través de un compinche, le hizo llegar el mafioso Daniel "El Loco" Barrera, tal y como ha sido denunciado por el abogado Abelardo de la Espriella. Escobar corrompió al país, llenó de sangre a las principales ciudades de Colombia. Estuvo a punto de poner en jaque a la nación. Petro, que posa de decente y que ha dicho que en su vida ha tenido vínculo alguno con la mafia, olvida un momento clave de su biografía, el maridaje del M-19 con el cartel de Medellín. La plata con la que se financiaba esa banda terrorista tenía un origen, Pablo Escobar. Y, luego de conocer el video que ha conmocionado a la política colombiana, puede concluirse sin espacio para el error que Petro ha financiado su actividad política con plata de un mafioso tan peligroso como Escobar, Daniel Barrera, conocido con el alias de El Loco. Gustavo Petro se formó en la ilegalidad. Financió sus actividades ilegales en el M-19 con recursos del narcotráfico y luego de desmovilizado, ha seguido teniendo contactos con el crimen organizado para fondear su carrera política. Este asunto no se agota con un video majadero, mentiroso y lleno de explicaciones vagas como el que hizo Gustavo Petro, o con una entrevista que más pareció un monólogo insoportable como los que hacía Hugo Chávez. Acá, estamos ante un escándalo de talla mayor que abre la puerta para conocer los pormenores de una operación criminal que quién sabe cuántos años lleva en marcha y cuyo líder es el señor Gustavo Petro Urrego, hombre forjado en el M-19, banda que fungía como brazo armado de Pablo Escobar, que desde su desmovilización ha seguido manteniendo vínculos con el narcotráfico, como lo ha denunciado documentada y profundamente el abogado Abelardo de la Espriella. El hijo de Petro confiesa que su padre recibió dinero de un narco para la campaña. La exnuera del presidente de Colombia, en unas escuchas, aquí todos estamos robando. El hijo mayor de Gustavo Petro será imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro D., hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa, Daisuris Vázquez, durante la ceremonia de posesión en la Plaza Bolívar de Bogotá. Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de un antiguo capo del narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre, que no niega la confesión que tiene en vilo a su gobierno izquierdista. En medio de un proceso judicial en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás reveló que abonó a la campaña parte de los 400 millones de pesos, $102,000, que Samuel Santander López Sierra, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos en 2003 y libre desde 2021, le dio el año pasado. El hijo de Gustavo Petro confiesa el uso de dinero ilegal en la campaña presidencial de su padre. Nicolás Petro recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como El Hombre, Marlboro y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, señaló el fiscal. También un hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, un negociante acusado en el pasado por la Fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, entregó dinero a Nicolás Petro, de acuerdo con el fiscal del caso, Mario Burgos. Según el investigador, el primogénito del presidente se quedó con una porción y otra parte de los dineros fueron invertidos en la campaña presidencial. Capturado desde el sábado, el político de 37 años rechazó inicialmente los señalamientos que hizo en su contra la fiscalía, pero cambió el tono poco después y aseguró que iba a colaborar con la justicia. El presidente, Gustavo Petro, no negó que su campaña haya recibido financiación ilegal. En un evento con campesinos en Sincelejo, Sucre,
Norte únicamente desmintió supuestas versiones que indican que sabía de esos movimientos. Lo que nunca va a pasar es que se afirme que el actual presidente de la República haya siquiera sugerido o vuelto cómplice de que uno de sus hijos o hijas delinca, porque eso no ha sucedido, dijo. Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, agregó. Rebaja de la condena del 50%. Según la prensa local, el imputado conoció pruebas irrefutables de fiscalía en su contra, por lo que decidió confesar. Burgos le había ofrecido aceptar su responsabilidad para recibir una rebaja del 50% de la posible condena. El mayor de los 6 hijos del mandatario estaba privado de la libertad en un búnker de la fiscalía, pero en adelante estará bajo detención domiciliaria. No se avisora que pueda obstruir a la justicia, máxime, cuando ha renunciado a los derechos y ha indicado que está dispuesto a aportar todas las evidencias relevantes, explicó el fiscal. Tras una infidelidad, la exesposa de Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla, donde fue detenido. El presidente de Colombia no negó que su campaña haya recibido dinero ilegal, como subrayó su propio hijo ante el fiscal. La mujer, quien también fue capturada por lavado de activos y violación de datos personales, seguirá vinculada al proceso, pero se defenderá en libertad. Durante la audiencia lució sonriente junto a Petro, quien espera un hijo con otra mujer. Durante la audiencia de ayer, el fiscal Mario Burgos reveló el audio de una conversación en la que Daisuris Vázquez, expareja de Nicolás Petro y también detenida e imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, habla con Máximo Noriega, amigo y hasta la semana pasada candidato a la gobernación del Atlántico por el movimiento Colombia Humana, creado por el presidente. Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando, dijo Vázquez sin rubor a Noriega en una llamada el 23 de enero pasado cuando éste le pidió que le devolviera un dinero a Nicolás Petro, de quien ya estaba separada. Según Vázquez, Nicolás Petro no debería tratarla de ladrona, ni denunciarla por el dinero en disputa, cuya suma no precisan, porque él tiene rabo de paja y a lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata. El origen del dinero. Como esa mierda salga, yo sí voy a decir de dónde salió esa plata. Cuando yo publique algo no se quejen porque si aquí nos vamos a reventar Nicolás y yo, agrega. Enfadada por el hecho de que su exesposo le reclame dinero recibido de distintas fuentes ilícitas, entre ellas tráfico de influencias, coimas y contratos amañados, Vázquez insiste, esa plata fue ilegal y si yo me pongo a difundir de dónde salió es plata, el que se va a hundir es el Nicolás Petro. Esa plata la dio un extraditado, si yo salgo a decir que eso lo dio un extraditado lo meten preso a él. Agrega y menciona como origen del dinero al narcotraficante Samuel Santander.